Vale, yo creo que por cómo se puede observar en mi cama, o sea, en mi cama. En mi cara tengo un sueño impresionante. Llevo sin estudiar demasiado. Entonces, pues a ver qué sacamos de provecho. Poníamos los ojos, qué sueño. A ver, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad y la educación primaria. Voy a hacer una cosa, voy a leer lo anterior para ubicarme un poco. Bueno, la introducción sí, ya no la sabemos todos. La construcción de la noción del tiempo histórico en la educación primaria, coexistión de los tiempos, ¿vale? Está el tiempo físico astronómico, que era lo que se podía medir con el reloj, el tiempo que se puede medir con el reloj. Este tiempo es considerado por autores como Newton como un tiempo absoluto. Dentro del tiempo físico existe también el relativo. El tiempo humano, que establece las duraciones y los ritmos de las cosas, implica tener una memoria del pasado. Y de la suma de estos dos, la interrelación del tiempo físico y el tiempo humano deriva el concepto de tiempo histórico o social. El tiempo histórico social es aquel que permite conocer y explicar las sociedades a través del tiempo. Sitúa los hechos en una fase precisa, lo que nos ayuda a comprenderlos. O sea que, pues eso. O sea, que nos permite conocer y explicar las sociedades a través del tiempo. Sitúa los hechos en una fecha precisa, lo que nos ayuda a comprenderlos. Desde el punto de vista de la asignatura, será imprescindible que el niño comprenda el calendario, además de comprender la existencia del tiempo social o tiempo vivido. Vamos, que tienen que entender el calendario y el tiempo social o el tiempo vivido. Ahora se iluminará esto de aquí abajo, pero es que si no, pues no veo nada. Acabo de cargar la lámpara. Yo digo sí. Ay. Si aguantase así la lámpara, estaría muy ok. Así que no. Me va a tocar, que así me vale y tampoco se me ve tan iluminado. Vale. Proceso de construcción de la noción del tiempo histórico en la edad primaria. Implicaciones cognitivas. El desarrollo de ciertas capacidades cognitivas constituye una condición imprescindible para que el niño adquiera la noción del tiempo histórico. ¿Vale? El desarrollo de ciertas capacidades cognitivas constituye una condición imprescindible para que el niño adquiera... A ver, vale, sí. Que se tienen que desarrollar ciertas capacidades para que el niño pueda adquirir la noción del tiempo histórico. Domínguez estableció en sus estudios que los niños adquieren las nociones temporales de manera progresiva en 3 grandes etapas. La primera, el tiempo vivido, que son las experiencias personales. La segunda, el tiempo percibido, que son las experiencias de otros. Y la tercera, el tiempo concebido, que corresponde a la adquisición de una noción del tiempo de carácter abstracto. La noción temporal del alumno en la educación primaria. Joder, no es COVID, ¿eh? El alumno que llega a la educación primaria ya conoce ciertas nociones relacionadas con el tiempo, propias del llamado tiempo personal. Esta ya distingue la secuencia de pasado, presente y futuro y establece subdivisiones de ellas, pero todavía no comprende, aún no es clara y se presentan confusiones. Durante los 2 primeros cursos de la edad primaria se adquiere el tiempo físico o convencional. Además, maneja las unidades convencionales básicas del tiempo y el reloj. La adquisición de noción del tiempo convencional se asienta posteriormente sobre la del tiempo humano, si no me equivoco, la del tiempo histórico-social. Joder, perdón, no sé qué me ha dado aquí. En cuanto a tercero y cuarto, pueden utilizar unidades de medida temporal e iniciación de manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. Vale, vamos a ver. El alumno cuando llega a primaria pues sí que tiene algunas nociones, que sabe lo de presente, pasado y futuro, pero que siguen teniendo algunas dudas.
Durante los primeros años se fija el tiempo físico o convencional y además se maneja por la unidad convencional, que es el reloj. La adquisición del tiempo convencional se asienta sobre la del tiempo histórico. En tercero y cuarto pueden utilizar medidas de tiempo, o sea, unidades de medida temporal e inician el manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. Durante los últimos cursos de la etapa primaria se agrupan conceptos que Pozo agrupa de la siguiente manera. La cronología, que incluye el dominio del sistema cronológico, la estimación de duración absolutas y relativas y el conocimiento y orden de fechas. O sea, la cronología, el conocimiento del sistema cronológico y la estimación de la duración absoluta y relativa de los conocimientos y órdenes de fechas. La sucesión causal de acontecimientos permite al alumno comprender que los hechos históricos están vinculados entre sí a través de relaciones de causa y efecto. Vale, pues sí, que los hechos están relacionados, pues como dije, por la guerra que tuvimos con Francia después de que viniera Napoleón, pues causa que no cumple lo prometido, efecto, ¡pum!, enfado. La continuidad temporal, que corresponde al entendimiento de la historia como proceso continuo en el tiempo que desemboca en el presente y se proyecta en el futuro. Cabe destacar, Cabe destacar que la secuenciación de los contenidos está relacionado con la evolución del alumno, eso como siempre, ya que estos construyen su propio aprendizaje y con su concepción de tiempo histórico en relación a su desarrollo tanto cognitivo como madurativo. Pues eso, que los contenidos están relacionados con la evolución del alumno, ya que éste construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo histórico está relacionado con su desarrollo tanto cognitivo como madurativo. Vale, ámbitos de estudio de procesos y hechos históricos. Joder, es que tengo como aquí algo y no se me va. Bloch define la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, mientras que Gardner la completa diciendo que considerando la historia como el conocimiento del entorno presente, ¿vale? Bloch dice que, define historia como la ciencia de los hombres en el tiempo y Gardner dice que considera la historia como el conocimiento del entorno presente. Principales ámbitos de estudio de proceso y hechos históricos. El ámbito político, que este ámbito de estudio es el que cuenta, como se ha dicho, con una mayor trayección historiográfica. El ámbito socioeconómico, que pone en relación ambos términos. En este hay que destacar tres grandes escuelas: la escuela de Anales, el materialismo histórico y la nueva historia económica. Sí. Y luego otros ámbitos como el de la cultura, la demografía. Vale. El ámbito de estudio de procesos y hechos históricos en la educación primaria. La concepción memorística de la enseñanza de la pues que al principio era una concepción memorística y sin embargo ha ido cambiando a un carácter comprensivo que abarca tanto hechos como los procesos históricos, ¿vale? Hechos y procesos históricos. El Decreto 89/2014 establece los contenidos relacionados con la historia, que hace referencia a distintos ámbitos de estudio, procesos y hechos históricos, ¿vale? Hace referencia a distintos ámbitos de estudio, procesos y hechos históricos, donde se estudian aspectos relacionados con la sociedad y los modos de vida, además de abarcar otros ámbitos como los acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España. Vamos,
que la concepción memorística ha cambiado a una comprensiva, que en el decreto 89 aparecen los contenidos relacionados con la historia, que son los ámbitos de estudio, los ámbitos de estudio, los procesos y los HH, y los hechos históricos, donde se estudian aspectos relacionados con la sociedad y los modos de vida. Además abarcan otros ámbitos como los acontecimientos y los personajes históricos importantes de España. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. El tiempo histórico se caracteriza por su continuidad, por lo que se recurre a su periodización con el fin de facilitar el estudio de los procesos y hechos históricos que en él tuvieron lugar. En cuanto a la llamada periodización clásica, esta divide la historia de la humanidad en las siguientes etapas. La prehistoria, desde la aparición del ser humano hasta la aparición de la escritura, la antigüedad, desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, la Edad Moderna, desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. El sistema clásico de periodización de la historia ha logrado difundirse y asentarse como el más utilizado, pero creo que viene más adelante que es que hay otros, aunque no son pocas críticas. Además, cabe destacar que esta es una periodización eurocéntrica, aunque hay alternativas como la diversión marxista o el estalinismo. Vale, sé que no me lo sé muy para allá, pero voy a continuar porque hoy pretendo terminar este tema y empezar el siguiente, pero empezar en plan de dejarlo a la mitad, más luego tengo que resumir 2 temas. Entonces, vamos a ello. Vale, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad y la educación primaria. En la educación primaria se inicia por parte del alumno el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. Vale, genial, es el título. Será, sin embargo, en los últimos cursos cuando el alumno lleve a cabo un aprendizaje más sistemático de las principales etapas históricas de la humanidad, ¿vale? Es en los últimos cursos cuando ya concibe más las principales etapas históricas de la humanidad. En este sentido, el decreto 89/2014 especifica entre los contenidos a trabajar el de las edades de la historia. El de las edades de la historia, centrándose fundamentalmente en la historia de España en las épocas históricas. Vale, en este sentido, el decreto 89/2014 especifica entre los contenidos a trabajar la edad histórica. Las edades, no. Estoy espesita, se nota, ¿eh? Serán, sin embargo, los últimos cursos cuando adquieran más nociones de las principales etapas de la historia de la humanidad. En este sentido, el decreto 89 especifica entre los contenidos a trabajar las edades de la historia. Las edades de la historia centrándose sobre todo en la historia de España, ¿vale? En las épocas históricas. Utilización de documentos orales, escritos y restos materiales. Tuñón de Lara define la fuente histórica como todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sufrido ninguna reelaboración, sirve para transmitir un conocimiento total o parcial de los hechos del pasado. Vale. Todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sufrido ninguna reelaboración, sirve para transmitir un conocimiento total o parcial del pasado. Vale. Todo documento, todo documento, testimonio o simple objeto que, sin haber sufrido transformaciones, sirve para transmitir conocimientos de hechos del pasado. Conocimientos total o parcial de los hechos del pasado. Vale. Tipos de documentos. Creo, tía Marta, si estás viendo esto, que te voy a llamar luego,
porque hoy no me veo, estoy muy cansada y no me concentro, aunque sea para repasarlo. Tipos de documentos. Están documentos escritos, documentos orales y restos materiales. Documentos escritos, estos pueden ser definidos como aquella fuente que recoge de forma escrita información sobre un soporte determinado, ¿vale? Porque puede ser sobre el barro. Fuentes orales, dentro de estas cabe distinguir dos grupos distintos. Los contenidos orales de carácter popular, cuyo vehículo de transmisión ha sido la tradición, y los testimonios orales aportados por quienes de manera directa fueron testigos o actores de un determinado hecho histórico o por quienes lo conocieron de manera indirecta. Vale. Los documentos escritos es que aparecen escritos de alguna manera, y los orales se dividen en dos. Orales de carácter popular, de boca a boca, básicamente, y los que han sido contados pues por que lo han visto o porque se lo han contado, pero no tan cuentan como una leyenda, pues no, más verídico. Y luego restos materiales, que son una fuente histórica de primer nivel para el conocimiento histórico de ciertos periodos de la humanidad, porque no siempre se encuentran pues esto. Evidentemente, fuentes orales es bastante complejo, documentos escritos sí se pueden encontrar, pero lo que más se encuentra, creo, son pues eso, vasijas o algún resto de alguna ciudad. Entonces, pues eso también nos permite conocer ciertos periodos de la humanidad. Utilización de documentos en la educación primaria. La enseñanza de la historia encuentra en el manejo de documentos uno de sus más importantes recursos, ¿vale? En el manejo de documentos. El alumno debe ir comprendiendo que el conocimiento... Conocimiento, tengo que poner el cono. Cono, C. De la historia se construye sobre los datos aportados por los documentos históricos, ¿vale? Sí, tiene sentido, pues el conocimiento se construye por los datos históricos obtenidos. Pues evidentemente, o sea, se basa en lo que se va encontrando, no te vas a inventar la historia. El decreto 89, en su apartado de contenidos, menciona la utilización de diferentes fuentes históricas para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico, de carácter oral y familiar, además de su clasificación e incorporar el empleo de documentos escritos y visuales para obtener información histórica. Pues básicamente el decreto 89 dice que hay que utilizar diferentes fuentes para elaborar informes y trabajos, ¿no? Y que estas incluyen pues tanto textos escritos como visuales para obtener la información. La utilización de documentos con fuente de conocimiento. Con fuente de conocimiento, el cono con la C, de la historia y la educación primaria debe permitir de manera progresiva un análisis crítico y el desarrollo de la capacidad de razonamiento inferencial por parte del alumno. O sea que utilizar los documentos no puede ser de golpe, sino que tiene que ser de manera progresiva y que le permita asimilar, o sea, un análisis crítico. Y el desarrollo, las tetas. El desarrollo de la capacidad de razonamiento que le permita razonar inferencial por parte del alumno. Vale, pues básicamente el documento 89 que dice que hay que utilizar diferentes fuentes materiales para elaborar los trabajos, además de carácter oral y familiar, además de su clasificación e incorporar el empleo de documentos escritos y visuales, pues eso, para los trabajos. La utilización de fuente de documentos como conocimiento de la historia debe permitir de manera progresiva que vayan analizando un análisis crítico y el desarrollo de la capacidad de razonamiento inferencial por parte del alumno. Vale. Intervención educativa, que esta la tengo muy parecida, o sea, tengo dos tipos de intervención educativa. La del tema pasado, que es de área, y las que son más específicos de área. No sé si me explico. En plan de, pues las matemáticas, pues bueno, en este caso historia y geografía, y este es un tema de historia. Entonces, historia y geografía tiene un tipo de intervención educativa y solo historia, por así decirlo, un apartado de ese área, tiene otra intervención educativa, pero que
ambas se van a repetir, pues eso, cuando sean temas de área será la otra y cuando sean de un área específico, por así decirlo, será este tipo. Según cole, el proceso educativo tiene que permitir pasar al niño de nivel de desarrollo potencial a nivel de desarrollo real. Hemos de tener en cuenta todos los aspectos propios del tema a la hora de planificar nuestra intervención, además de otros aspectos como son los psicológicos, psicoevolutivos u otros. De planificar nuestra intervención, todos los aspectos, unos morritos, además de otros como son los psicoevolutivos. La intervención debe partir del establecimiento de lo que se quiere enseñar, ¿vale? Que en este caso es la noción del tiempo histórico, adaptándose al contexto, a las circunstancias específicas y contexto con TX, contextos, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el marco legislativo. Voy a dibujar un marco. Donde nos encontramos con los siguientes aspectos curriculares en relación con el tema, ¿vale? Entonces la intervención debe partir del establecimiento de lo que se quiere enseñar, que en este caso es el tiempo histórico, la noción de tiempo histórico, adaptándose al contexto, a las circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el marco legislativo, ¿vale? A la noción de adaptándose al contexto, circunstancias específicas y partiendo de lo así establecido en el marco legislativo, donde nos encontramos con los siguientes aspectos curriculares relacionados con el tema. En cuanto a los objetivos, el desarrollo de los aspectos del tema hace aportaciones a la adquisición de los mismos, ¿vale? Destacando en objetivo general de etapa relacionado con el tema, que es conocer los aspectos fundamentales con el área, ¿tema? ¿Cuál? Y que es conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía y la historia. Yo creo que relacionado. Vale, sí, vale. En cuanto a los objetivos, el desarrollo de los aspectos del tema hace aportaciones a la adquisición del mismo, ¿vale? Destaca los objetivos general de etapa, uno que está relacionado con el tema, que es el de conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la historia, la geografía y la cultura, que es en el decreto 89, apartado 4, el H, que es el mismo que el anterior. Se relacionan aportaciones a las 7 competencias, pero especialmente a la comunicación lingüística a través del conocimiento y de palabras, contenido específico, aprender a aprender, favorece el desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar, competencias sociales y cívicas, contribuye a entender los rasgos de otras sociedades, conciencias y expresiones culturales, el conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo. Vale. En cuanto a los bloques de contenido relacionados con el tema, según el decreto 89/2014 de las ciencias sociales, pertenecen el bloque 2, historia, las huellas del tiempo, donde se estudian las grandes etapas históricas y las asociaciones de los hechos que producen el principio y el final, además de acontecimientos relacionados, y el bloque 4, que son contenidos generales. Contenidos comunes para toda la etapa, iniciación al conocimiento científico y una aplicación a las ciencias sociales, búsqueda y selección de la información. Para la evaluación se partirá de los decretos de la evaluación y estándares, en su caso orientativos, a nivel orientativo desde el Real Decreto 984/2021, que son evaluables, medibles y que permiten establecer un grado de logro alcanzado, ¿no? Permite establecer el logro alcanzado.
Para dicha evaluación utilizaremos diferentes estrategias, técnicas e instrumentos como son el análisis de producción, coevaluación, rúbricas, ¿vale? La evolución se partirá de los criterios de evaluación del 126, de los estándares de aprendizaje orientativos del 89, pero son orientativos desde el 984, que son evaluables, medibles y que permiten establecer el logro alcanzado. Para ello, para dicha evaluación utilizaremos distintos instrumentos como son la recogida de datos, coevaluación, rúbricas, portfolio, ¿vale? En cuanto a la metodología, se debe partir entre otros los siguientes principios: partir de las experiencias, de los contenidos previos, promover la motivación, atención a la diversidad. Desde el principio inclusivo y partir de la manipulación. Y como actividades, a modo de ejemplo, se puede realizar un escape room donde sea necesario recordar correctamente preguntas relacionadas con la historia y desbloquear apartados introduciendo de forma correcta fechas de determinados acontecimientos históricos. Otra actividad puede ser la elaboración de una línea del tiempo. Y he de señalar que estos no son las únicas actividades pues, que se pueden emplear. Conclusión. Ya vamos por la conclusión. Me siento bastante orgullosa. En 26 minutos me he ventilado el tema con pinza, pero si lo voy repasando, pues va a estar guay, creo. Los contenidos de historia, como señala la normativa en vigor, tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los contenidos de la historia tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar los grandes periodos históricos. Dentro de ellos se deben establecer los hechos más relevantes ordenados de forma cronológica. Se trata de que nos aseguremos como docentes, esto no lleva tilde, no sé por qué está puesto, que los alumnos conocen los personajes y los hechos más representativos en cada uno de los periodos. Vale. Básicamente te dice que pues el niño tiene que identificar y caracterizar los grandes periodos de la historia, los hechos más relevantes ordenados, conocer los personajes y los hechos más importantes de cada uno de los periodos, sin olvidar que la enseñanza de la historia primaria debe encargarse de abrirle al alumno un camino que le ayude a conseguir la finalidad de la educación, que no es otra que la de lograr el desarrollo de la personalidad y que continuará en la educación secundaria obligatoria. Al final de este camino, el niño llegará a comprender mejor la realidad en la que vive y la realidad a la que se dirige. Muy bien, hemos terminado el tema 8. Voy a hacer un resumen así rapidito porque si os habéis dado cuenta, si alguien me ve que lo dudo, pero bueno, como he dicho, esto es para estudiar yo, para motivarme, porque si no ahora mismo estaría así, adiós a la lámpara y así. Entonces, pues eso. Se me ha caído la luz con lo bien puesta que estaba. Vale, entonces tenemos la introducción, que es la de siempre. ¡Esta luz! De verdad, un segundo, por favor. Es que mi problema, si alguien me pudiese ayudar, es que directamente desde YouTube no sé subir dos cosas a la vez, dos vídeos a la vez. Y yo tengo un Mac de sobremesa y lo utilizo con el iMovie, lo hago, simplemente conecto los dos textos, o sea, los dos vídeos pero luego no me deja exportarlos, o sea, no me deja guardarlos. No sé por qué, se quedan ahí, se queda pillado la aplicación. También es verdad que llevo para arreglar el ordenador 3 meses, pero es que no me da la vida. Bueno, el caso. Vamos a ver, ¿cómo lo explicaría yo a los niños? ¿Vale? A ver, voy a coger la fuente. Digo la fuente, los estos. Vale.
Vamos a ver. La construcción de la noción del tiempo histórico en la educación primaria. Consistencia de diferentes tiempos. Tenemos el tiempo físico, que es el que se relaciona con el relojito. El tiempo humano, que establece la duración y los tiempos establecidos por consultarlo a los seres humanos. Luego tenemos de la mezcla de la noción del tiempo físico y del humano, nos aparece el tiempo histórico o social, que nos permite conocer y explicar los acontecimientos, las sociedades a través del tiempo. Sitúa los hechos en una fecha precisa, lo que nos ayuda a comprenderlos. Desde un punto de vista, será imprescindible que el niño comprenda el calendario, además del tiempo histórico y social. Procesos de construcción de la noción del tiempo histórico. Implicaciones cognitivas. Es necesario que el niño adquiera una serie de capacidades cognitivas para comprender verdaderamente, para que adquiera la noción del tiempo. Domínguez estableció diferentes etapas. La primera, el tiempo vivido, que es mediante las experiencias. El tiempo percibido, que son mediante experiencias externas, pues mi madre me ha contado tal, y el tiempo concebido, que concibe a la noción del tiempo más abstracto. Luego, la noción temporal del alumnado. El alumnado pues lleva clase con ya ciertas nociones de tiempo, que es el tiempo personal. Sabe lo de pasado, presente y futuro, pero tiene algunas dudas. Durante los primeros cursos se da el tiempo físico, que es el más convencional y se utiliza pues los objetos más convencionales, que es el reloj. Luego, la adquisición de la noción del tiempo convencional se asienta sobre la del tiempo histórico. Y en tercero y cuarto se empiezan a utilizar unidades de medida temporales inicio y manejo de nociones como la sucesión de las cosas, simultaneidad y ordenación, ¿vale? Luego, durante los cursos de la educación primaria se agrupan conceptos que Pozos agrupa de la siguiente manera: la cronología, el dominio del sistema cronológico, la estimación de la duración absoluta y relativa, y el conocimiento y el ordenación de fechas, ¿vale? Cronología, el dominio del sistema cronológico, la estimación de la duración absoluta y relativa, y el conocimiento y la ordenación de las fechas. La sucesión causal de acontecimientos, que permite comprender que los acontecimientos están vinculados entre sí en una relación de causa y efecto, y la continuidad de lo temporal, que corresponde al entendimiento de la historia como un proceso continuo en el tiempo que desemboca en el presente y se proyecta en el futuro. Cabe destacar que la secuenciación de los contenidos va relacionada con la evolución del alumno y que este es propio del aprendizaje, y que el concepto histórico está relacionado con su desarrollo cognitivo y no es afectivo y madurativo. Ámbitos de estudio, proceso, hechos históricos. Bloch define la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, mientras que Garnier, el del pelo, completa la definición diciendo que considerando la historia como el conocimiento del entorno presente. Principales ámbitos de estudio de procesos y hechos históricos. El ámbito político, que es el de mayor tradición historiográfica. El ámbito socioeconómico, que vincula los dos ámbitos, y hay que destacar la escuela de Anales, el materialismo histórico y la nueva historia económica. Otros ámbitos, pues el de la cultura, la demografía. Luego, ámbitos de estudio, proceso y hechos históricos. Se produce un cambio desde la concepción memorística hasta una más comprensiva, que abarca los diferentes procesos históricos y diferentes ámbitos de estudio. En la actualidad, en el decreto 89, dice que los contenidos relacionados con este tema están formados por diferentes contenidos: ámbitos de estudio,
hechos históricos y el que siempre se me olvida, y procesos, que estudian aspectos relacionados con la sociedad y los modos de vida. Y que también se estudian los acontecimientos que dan final y principio a las etapas, así como los personajes más relevantes en cada una de ellas. El aprendizaje a grandes etapas de la historia humana. La historia se caracteriza por su continuidad, por lo que se recurre a su periodización con el fin de facilitar el estudio de los procesos y hechos históricos que en el tiempo tuvieron lugar. ¿Por qué? Pues porque no vas a comenzar por la prehistoria, luego te vas a ir a los romanos, luego vuelves para atrás. No, o sea, todo, si cuentas una historia, no coges y dices, me levanté, me encontré con mi prima, me cepillé los dientes, fui a comprar el pan, me vestí. No, pues dices, pues me levanté, me vestí, me encontré con fui a comprar el pan y me encontré con mi prima. Para comprenderlo mejor, porque si no es un lío. Luego, pues eso, que se produce una periodización y que la más utilizada es la de la prehistoria, que va desde la escritura hasta, desde la aparición del ser humano hasta la escritura, la antigüedad, que va desde la escritura hasta la caída del Imperio Romano, la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, la Edad Moderna, que va desde el siglo XV hasta esto de la Revolución Francesa, y la Edad Contemporánea, que va desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Vale, el sistema clásico de periodización es el que ha logrado difundirse y asentarse, y es el más utilizado, que es el europeo, aunque que es la periodización eurocéntrica, aunque existen otros tipos de periodización. El aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad. Es en los últimos cursos cuando realmente se adquieren las principales etapas históricas de la humanidad. En este sentido, el decreto 89, entre los contenidos a trabajar, en este sentido, el decreto 89 especifica entre los contenidos a trabajar el de la etapa de la historia, ¿no?, de las edades de la historia, centrándose fundamentalmente en la historia de España con en las épocas históricas. A ver, esto, que quede claro. Que es en los últimos cursos cuando realmente se adquieren la comprensión de las etapas históricas, que el decreto 89, entre sus contenidos, destaca el de las edades de la historia, y se centra fundamentalmente en la historia de España, ¿vale? En épocas históricas. Utilización de documentos orales escritos y restos materiales. Lara define, fuente histórica como todo documento, testimonio o simplemente objeto sin haber sufrido ninguna reelaboración, o sea, que no haya sido manipulado, que sirva para transmitir un conocimiento del pasado. Tipos de documentos: documentos escritos, pues que aparecen escritos en algún formato; fuentes orales, que se pueden dividir en dos: los de carácter popular, que van de boca en boca, y los testimonios orales aportados por gente que lo ha visto o por quienes lo conocieron de manera indirecta. Luego, restos materiales son una fuente histórica de primer nivel y que nos aporta el conocimiento histórico de ciertos periodos de la historia. Utilización de documentos en la educación primaria. Pues se establece la enseñanza de la historia encuentra en el manejo de documentos uno de sus más importantes recursos, que el alumno debe ir comprendiendo que el conocimiento de la historia se construye sobre los datos obtenidos gracias a las fuentes históricas. En el decreto 89, en su apartado de contenidos, menciona la utilización de diferentes fuentes históricas para elaborar informes y otros trabajos de contenido histórico de carácter oral y familiar, además de su clasificación e incorporar el empleo de documentos escritos y visuales para obtener información histórica. Es decir, que el decreto 89
avala esto, que se utilicen diferentes fuentes históricas para elaborar el contenido. La utilización de documentos como fuente de conocimiento de la historia de la educación primaria tiene que permitir de manera progresiva el análisis crítico y el desarrollo de la capacidad de razonamiento inferencial para la maduración. No, por parte del alumno. Esta parte me gusta. La utilización de documentos como fuente de conocimiento de la historia debe permitir de manera progresiva su análisis crítico y el conocimiento de la capacidad de razonamiento inferencial por parte del alumno. Vale. La utilización de las fuentes históricas como conocimiento debe permitir al alumno de una manera progresiva su análisis crítico y el desarrollo de la capacidad de razonamiento inferencial por parte del alumnado. Intervención educativa. Según Cole, la educación debe permitir que el alumno vaya del nivel de desarrollo potencial al nivel de desarrollo real. Hemos de tener en cuenta todos los aspectos propios a la hora de planificar, de organizar el tema, y que además hay que tener en cuenta otros aspectos como son los psicoevolutivos. La intervención debe planificarse según lo que queremos enseñar, que en este caso es la comprensión del tiempo histórico, adaptándose a los contextos y círculos, ¿por qué tengo círculos? Circunstancias, ¿y por qué he puesto un círculo? Adaptándose al contexto, a las circunstancias específicas. Vale, sí. Que tiene que partir de lo que queremos enseñar, que en este caso es el desarrollo del tiempo histórico, de los contextos, de las circunstancias y del marco y de lo establecido en el marco legislativo, donde nos encontramos con los siguientes aspectos. En cuanto a los objetivos, el desarrollo de los aspectos del tema hacen apariciones en la adquisición del mismo, destacando los objetivos generales de etapa que relacionados con este tema son conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias sociales, la historia, la geografía y la cultura, que viene en el decreto 89, apartado 4, artículo 4, apartado H. Se realizan aportaciones a 7 competencias, como la comunicación lingüística, aprender, competencias sociales y cívicas, conciencias y expresiones culturales. En cuanto a los bloques de contenido relacionados con este tema, aparecen en el decreto 126, pero y en el 89 los estándares de aprendizaje evaluable, que son orientativos desde el 984. Estos deben ser evaluables, medibles y permitir establecer el logro alcanzado. Para dicha evaluación utilizaremos diferentes estrategias y técnicas, como son fichas o rúbricas, ¿vale? En cuanto a la metodología, se parte de sus experiencias, conocimientos previos, de la motivación, de la manipulación, de la atención a la diversidad partiendo del principio de la inclusión, y como actividades, a modo de ejemplo, podemos realizar un escape room donde la respuesta a los problemas sean fechas importantes o personajes históricos que destaquen, o hacer una línea de tiempo, pero que esto no son las únicas actividades que se pueden llevar a cabo para el desarrollo de este tema. Conclusión: los contenidos de la historia, como se señala en la normativa en vigor, tienen que permitir a los alumnos identificar y caracterizar las grandes etapas. Dentro de ellas deben establecer los hechos más relevantes, así como los hechos y los personajes más relevantes de cada uno de los periodos, sin olvidar fomentar el desarrollo de la finalidad última de la educación, que, como os he mencionado en la introducción, no es otra que la de fomentar o facilitar el desarrollo último de la personalidad.
que continuará en la educación secundaria obligatoria. Al final del camino, el niño llegará a comprender la realidad en la que vive y la realidad a la que se dirige. Yo creo que ni tan mal para como estoy.